Érase una vez, en el tranquilo pueblo de Ukaru, un joven llamado Obina. Obina era conocido en Ukaru por su fuerza y dedicación. Tenía manos hábiles y era famoso por ser uno de los mejores carpinteros del pueblo. Construyó casas sólidas, talló hermosas sillas y fabricó herramientas que los aldeanos admiraban. Muchos lo respetaban. Obina era un hombre bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Su figura alta y musculosa lo hacía destacar en el pueblo. Pero a pesar de todo esto, Obina se sentía solo. Las mujeres del pueblo lo admiraban desde lejos por su atractivo físico y su carácter tranquilo. Muchos querían estar con él hasta que descubrieron su secreto. El cuerpo de Obina, en concreto su hombría, era más grande que el de la mayoría de los hombres. Al principio no pensó que sería un problema, pero con el tiempo se hizo evidente que sí lo era. Obina había intentado estar con algunas mujeres. Estaban emocionadas de estar con él, pero cada vez que veían su cuerpo, el miedo se apoderaba de él. Una mujer, Ada, había huido de él llorando. Otro Nkechi se negó a hablar con él después de su primera noche juntos. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo. La gente empezó a hablar a sus espaldas. Las madres advertían a sus hijas que se alejaran de él, diciendo que no era normal. Los chismes se intensificaron y Obina se sentía cada día más solo. No importaba cuánto sonriera ni lo amable que fuera. Todas las mujeres del pueblo lo veían igual, como alguien a quien temer. Los hombres tampoco ayudaban. Algunos le tenían envidia, mientras que otros le tenían lástima. Nunca hablaron de ello directamente, pero Obina podía ver cómo lo miraban. Su mejor amigo, Chidi, intentó consolarlo una tarde mientras estaban sentados a la sombra de un gran árbol. Chidi era granjero y él y Obina habían crecido juntos. A menudo compartían sus problemas. Pero esta vez, Obina sintió que no había solución. «Deberías irte de este pueblo, hermano mío», dijo Chidi. «Eres demasiado grande para este pequeño lugar. Aquí la gente nunca te verá como realmente eres. En la ciudad, a la gente no le importan estas cosas. Hay muchas oportunidades y conocerás gente nueva». Obina guardó silencio un rato, pensando en las palabras de Chidi. La idea de irse del pueblo le había pasado por la cabeza muchas veces, pero no sabía si estaba listo. Ukaru era su hogar. Su familia estaba allí, y todo lo que conocía estaba en este pueblo. Pero a medida que pasaban los días y la soledad crecía, se dio cuenta de que Chidi podría tener razón. No podía vivir así para siempre. Esa noche, tras otro intento fallido de iniciar una relación con una mujer llamada Ifeoma, Obina decidió visitar a su abuela. Ella era la única persona que siempre lo había tratado igual, sin importar lo que dijeran de él. Su abuela, Mama Nkechi, estaba sentada afuera de su choza, tejiendo una cesta. Sus manos eran firmes a pesar de su edad, y su mirada, aunque llena de arrugas, era penetrante. Al ver acercarse a Obina, sonrió y le indicó con la mano que se sentara a su lado. «¿Qué te preocupa, hijo mío?», preguntó con su voz suave y reconfortante. Obina suspiró y se sentó a su lado. «Mamá, no puedo quedarme aquí más tiempo. Las mujeres me temen y los hombres hablan a mis espaldas. Haga lo que haga, nunca me verán como nada más que esto». Mamá Nkechi asintió, con la mano todavía tejiendo la cesta mientras escuchaba. «Este pueblo es pequeño, hijo mío. La gente de aquí no siempre entiende lo diferente, pero eso no significa que estés maldito». Obina negó con la cabeza, frustrado. «¿Qué se supone que debo hacer, mamá? Quiero encontrar el amor. Quiero una familia. Pero ninguna mujer aquí me dará una oportunidad». Por un momento, mamá Nkechi guardó silencio. Luego dejó de tejer y lo miró directamente. «Obina, a veces, para encontrar lo que buscamos, debemos abandonar el lugar que conocemos. Si tu corazón te dice que vayas, ve. La ciudad es diferente. Allí puedes ser quien quieras ser». Obina escuchó atentamente sus palabras. Su abuela era sabia y nunca lo había guiado por mal camino. Sabía lo que tenía que hacer, aunque le asustara. Esa noche, Obina tomó una decisión. Saldría de la aldea de Ukaru al día siguiente. Empacó una pequeña maleta con sus pocas pertenencias y se preparó para partir hacia la ciudad. Era hora de un nuevo comienzo, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, sabía que no podía quedarse donde estaba por más tiempo. El viaje a Ciudad Salouba le tomó varios días. Obina viajó principalmente a pie, a veces acompañado por comerciantes que pasaban por las aldeas. A medida que el paisaje cambiaba de campos rurales a carreteras transitadas y pueblos extensos, el nerviosismo de Obina aumentaba. La ciudad no se parecía en nada a Ukaru. Era ruidosa,
caótica y llena de desconocidos que apenas lo miraban al pasar apresuradamente. Pero eso era lo que esperaba. Anonimato. Al menos. La gente no hablaba de su hombría aquí, en la gran ciudad. Salouva City era un lugar de infinitas posibilidades. Imponentes edificios bordeaban las calles, coches y autobuses circulaban en un flujo constante, y el aire olía a comida, combustible y sudor. Obina deambulaba por los mercados, abrumado por la enorme cantidad de gente en Ukaru. Todos se conocían y siempre había alguien observándolo. Aquí, a nadie le importaba quién era. Se mezclaba con la multitud sin ser visto, y eso era un alivio. Sus primeros días en la ciudad fueron difíciles. Encontró alojamiento en una pequeña habitación encima de una panadería, donde el olor a pan recién hecho lo despertaba cada mañana. La habitación era sencilla, con una cama estrecha y una pequeña ventana que daba a la concurrida calle. No era mucho, pero era todo lo que podía permitirse. Pasaba los días caminando por la ciudad, buscando trabajo como carpintero. La ciudad estaba llena de ruido y movimiento, pero encontrar trabajo era más difícil de lo que esperaba. Al principio, nadie lo contrataba. Acudía a talleres y ofrecía sus habilidades, pero al ver su complexión robusta, dudaban de que pudiera realizar trabajos delicados. Algunos lo despidieron sin siquiera darle la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Otros prometieron devolverle la llamada, pero nunca lo hicieron. Cada rechazo lo agobiaba, pero no se rindió. No podía permitírselo. Finalmente, tras varios días de búsqueda, Obina encontró un pequeño taller que necesitaba ayuda. El dueño, un hombre enjuto llamado Chukuma, lo observó de arriba abajo, con la mirada penetrante fija en los anchos hombros y los brazos musculosos de Obina. Al principio, Chukuma se mostró escéptico. No estaba seguro de si alguien tan grande como Obina podría encargarse del trabajo fino y detallado que requería su taller. ¿Sabes tallar?, preguntó Chukuma con tono dubitativo. Obina asintió. Llevo años trabajando con madera, dijo con seguridad. Dame una oportunidad y te lo mostraré. Chukuma dudó un momento, pero luego asintió. Está bien, dijo. Te daré una oportunidad. A ver qué puedes hacer. Obina tomó un trozo de madera y comenzó a trabajar. Sus manos, a pesar de su tamaño, se movían con la precisión de un maestro artesano. En cuestión de minutos, había tallado un intrincado diseño en la madera, dándole forma de una hermosa pata de silla. Chukuma observó en silencio, mientras sus dudas se disipaban poco a poco. Cuando Obina terminó, Chukuma asintió con aprobación. Eres bueno, dijo Chukuma con voz impresionada. Puedes empezar mañana. Obina sintió un gran alivio. Por fin había encontrado trabajo, un lugar donde podía usar sus habilidades y ganarse la vida. Le dio las gracias a Chukuma y salió del taller sintiéndose más ligero que en días. Mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación, se permitió albergar la esperanza de que tal vez las cosas fueran diferentes en la ciudad. Tal vez aquí a nadie le importaría su tamaño y podría vivir una vida normal. Pero a pesar del alivio de encontrar trabajo, Obina no podía evitar sentirse solo. La ciudad estaba llena de gente, pero él se sentía más aislado que nunca. En Ukaru, siempre había estado rodeado de rostros conocidos, aunque murmuraran a sus espaldas. Aquí en Salouva, era solo uno más entre la multitud, invisible y solo. Una noche, tras un largo día de trabajo, Obina se encontró vagando por las calles de Salouva, con la duda abrumada. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre él mientras caminaba sin rumbo, sin saber a dónde ir ni qué buscaba. Pasó por tiendas, puestos de comida y multitudes de personas en sus quehaceres cotidianos, pero nada de eso le parecía real. Al doblar una esquina, vio una pequeña galería de arte escondida en una calle tranquila. Los escaparates brillaban suavemente con la luz que se desvanecía, y en su interior, esculturas de diversas formas y tamaños llenaban el espacio. Obina siempre había admirado la artesanía fina, ya fuera en madera, piedra o metal, y algo en la galería lo atrajo. Curioso. Entró. La galería estaba tranquila, con las paredes revestidas de hermosas obras de arte. Esculturas de todo tipo se alzaban sobre pedestales, cada una más intrincada que la anterior. Obina deambulaba por la galería, admirando la habilidad y la dedicación que debía requerir la creación de tales obras maestras. Fue entonces cuando la vio. Obina se quedó paralizado al verla. Estaba de pie junto a una gran escultura de piedra, de espaldas a él. Sus manos trazaban con delicadeza las suaves curvas de la pieza, deslizándose con cuidado sobre la superficie. Era alta, de piel oscura que parecía brillar bajo la tenue luz de la galería. Llevaba el cabello recogido,
revelando las líneas definidas de su rostro y la delicada curva de su cuello. Era alta, de piel oscura y radiante, y una presencia que parecía integrarse a la perfección con el arte que la rodeaba. Sus manos se movían suavemente sobre la lisa superficie de la piedra, como si conversara con ella. Había algo cautivador en su forma de estar, tan a gusto en aquel espacio silencioso. Cuando sus miradas se cruzaron, sonrió, una sonrisa cálida y acogedora que tranquilizó a Ovina. No estaba acostumbrado a sentirse cómodo con desconocidos, sobre todo en esta nueva ciudad, pero había algo en ella que lo hacía sentir reconocido. Selene se presentó como alguien que trabajaba en la galería. Habló con pasión sobre el arte, y mientras caminaban juntos por la galería, le contó las historias detrás de muchas de las piezas. Habló sobre los artistas y su proceso. Sus palabras fluían con la misma soltura que sus movimientos. Ovina escuchaba, su habitual timidez se desvanecía. Pasaron de una escultura a otra, y Selene compartió sus reflexiones no solo sobre el arte, sino también sobre sus significados más profundos. Su amor por lo que hacía se reflejaba en su forma de hablar. Y Ovina se sintió atraído por su energía serena. En un rincón de la galería se alzaba la escultura de una mujer sentada con la cabeza apoyada en las manos y expresión sombría. Selene se detuvo ante ella, explicando cómo representaba la soledad y la contemplación. Ovina sintió una fuerte conexión con la paz. La silenciosa tristeza de la mujer reflejaba la soledad que él había arrastrado, tanto en Ukaru como aquí en la ciudad. Mientras continuaban su conversación, Ovina compartió algunas de sus propias historias, revelando detalles de su vida en la aldea y las dificultades que había enfrentado debido a su tamaño. Habló menos de los detalles y más de la sensación de estar atrapado, de no encajar nunca. Selene escuchó atentamente, con el rostro lleno de comprensión. Ella no lo juzgó. En cambio, le recordó que su identidad no la definía su cuerpo, sino la pasión que ponía en su arte. Sus palabras resonaron profundamente en él. Por primera vez en mucho tiempo, Ovina se sintió realmente visto. No por su apariencia física, sino por quién era debajo. Ovina sintió una extraña reticencia a irse. A medida que avanzaba la noche y la galería se preparaba para cerrar, se sintió reconfortado por la presencia de Selene, por cómo ella comprendía cosas que nunca había podido explicarle a nadie más. Pero al despedirse, ella lo animó a volver cuando quisiera, una invitación que lo llenó de esperanza. De camino de regreso a su pequeña habitación encima de la panadería, Ovina pensó en Selene. La ciudad había sido abrumadora y solitaria, pero conocerla había cambiado algo. Por primera vez desde su llegada, sintió que quizá había encontrado a alguien capaz de ver más allá de los juicios y los rumores, y verlo tal como era en realidad. Mientras tanto, Selene no siempre era la mujer segura y tranquila que ahora caminaba por la galería con tanta gracia. Su trayectoria estuvo marcada por las dificultades, al igual que la de Ovina. Nacida y criada en la ciudad de Salouba, creció en un hogar modesto, rodeada del bullicio y la vorágine constantes de la vida urbana. Sus padres eran personas prácticas, centrados en la supervivencia y el éxito, y el arte no tenía cabida en su mundo. Pero para Selene, el arte lo era todo. Desde pequeña, se sintió atraída por la belleza de la creación, los colores, las texturas, la forma en que las emociones podían plasmarse en una sola escultura o pintura. Pasó su infancia dibujando, moldeando arcilla y soñando con una vida donde el arte fuera más que un simple pasatiempo. Sin embargo, sus padres tenían otros planes. Querían que siguiera una carrera más práctica, algo seguro, algo respetable. Al principio, Selene intentó cumplir con sus expectativas. Fue a la escuela, estudió mucho e incluso empezó a formarse como contable. Pero nunca se entregó por completo a ello. Los números y las hojas de cálculo la atraían como cadenas que la alejaban de la vida que realmente deseaba. Tras años de luchar por estar a la altura de sus padres, Selene tomó una decisión que le cambió la vida. Decidió seguir su pasión, incluso si eso significaba decepcionar a sus seres queridos. Dejó atrás su carrera de contabilidad y se lanzó al mundo del arte. No fue fácil. Sus padres estaban enojados y sus primeros años estuvieron llenos de dificultades económicas y dudas. Pero poco a poco, con determinación y trabajo duro, Selene se labró un espacio en la comunidad artística. Fue ascendiendo poco a poco, encontrando finalmente un hogar en la galería, donde ahora pasaba sus días rodeada de lo que más amaba. Este viaje la había convertido en una mujer que conocía el valor de seguir su corazón incluso en las dificultades. También le había enseñado la importancia de aceptar a las personas, las diferencias y a una misma. Había aprendido que la vida no se trata de encajar en moldes ajenos, sino de crear una vida fiel a quien uno es interiormente.
Los días posteriores a su primer encuentro pasaron rápido, y Obina se sintió atraído de nuevo a la galería. A menudo, su trabajo en la carpintería de Chukuma lo mantenía ocupado. Pero por las noches, cuando el ruido del día se desvanecía, el tranquilo refugio de la galería se convertía en su escape. Allí podía sumergirse en el arte y en la compañía de alguien que parecía comprenderlo como nadie más. Selene recibía con agrado sus visitas. Sus conversaciones fluían con naturalidad. Hablaban del arte y de la vida, de las dificultades que ambos habían enfrentado para ser fieles a sí mismos. Obina encontraba refrescante su honestidad. Y en Selim vio a alguien que había luchado sus propias batallas y había resurgido con más fuerza. Pero aunque su amistad crecía, había una parte de Obina que permanecía a salvo. La ciudad le había dado un nuevo comienzo, pero el peso de su pasado aún persistía. Había dejado a Ukaru para escapar de los rumores, el juicio y el rechazo que conllevaba su diferencia física. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, se preguntaba si Selene, con toda su amabilidad y franqueza, podría realmente aceptarlo. Si ella sabía la verdad. Una tarde, sentados en un rincón tranquilo de la galería, Obina decidió abrirse un poco más. La galería estaba vacía. La tenue luz de las ventanas proyectaba largas sombras sobre las esculturas. Selene estaba sentada frente a él, escuchando, como siempre, con el corazón abierto. No me fui de mi pueblo solo por trabajo, dijo tras una larga pausa. Me fui porque necesitaba escapar. En casa, la gente me veía diferente por cómo soy. Selini no lo presionó para que le diera detalles. Siempre había respetado su necesidad de privacidad y sabía que cada uno tenía sus propias responsabilidades. Lo escuchó en silencio, ofreciéndole espacio para que dijera lo que quisiera. Inukaru, me sentí atrapado, continuó Obina en voz baja. Hiciera lo que hiciera, la gente solo veía mi cuerpo. Nunca era suficiente. O quizás fui demasiado. Por eso me fui. Quería encontrar un lugar donde pudiera ser yo mismo. Selene asintió con expresión pensativa. La ciudad nos da a todos la oportunidad de empezar de cero, dijo en voz baja. No importa de dónde venimos ni lo que la gente pensaba de nosotros antes. Lo que importa es lo que decidamos hacer ahora. Sus palabras conmovieron a Obina. Él apreció que ella no le pidiera más de lo que él estaba dispuesto a dar. Selene comprendió la dificultad de intentar cumplir con expectativas que no encajaban, y encontró la manera de forjar su propio camino para Obina. Era reconfortante saber que alguien como ella, alguien que había enfrentado sus propios desafíos, lo veía tal como era, sin juzgarlo. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida de Obina en Ciudad Salouba comenzó a tomar forma. Sus habilidades de carpintería le granjearon rápidamente una reputación de excelente artesanía, y a medida que se corría la voz sobre su trabajo, cada vez más clientes acudían al taller de Chukma en busca de piezas creadas por las manos de Obina. Mesas, sillas y puertas con intrincados tallados lucían su estilo característico, y pronto ahorró suficiente dinero para dar el salto de fe. Con la bendición de Chukuma, Obina abrió su propia carpintería, un modesto espacio enclavado en un bullicioso rincón de la ciudad. Llenó la tienda con sus propias piezas, fabricando muebles robustos, decoraciones talladas a mano y complejas esculturas de madera. No tardó mucho en prosperar y Obina se sintió más estable que nunca. Pero su éxito profesional no fue lo único que se asentó. Su relación con Selene, que había comenzado como una simple amistad, se había consolidado. Ambos pasaban cada vez más tiempo juntos, ya fuera en la galería o en la comodidad de sus propios espacios, charlando hasta altas horas de la noche sobre arte, la vida y sus sueños con Selene. Obina sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. A pesar de lo bien que parecía ir todo, un temor silencioso rondaba la mente de Obina. A pesar de lo unidos que se habían vuelto él y Selini, aún había una parte de sí mismo que no había compartido. La misma que lo había llevado a dejar Ukaru en primer lugar. El peso de su pasado, del rechazo que había experimentado debido a su tamaño, aún lo atormentaba. Aunque su vida en la ciudad era próspera, el miedo a que Selene lo viera de otra manera si profundizaban en su relación le impedía soltarse del todo. Una noche, después de un largo día en su tienda, Obina invitó a Selene a cenar a su apartamento. Cenaron juntos, riendo y charlando como siempre, con una conversación fluida. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera cambió. La conexión entre ellos se había vuelto innegable, y ambos sabían que era hora de dar el siguiente paso. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, no hubo necesidad de palabras. Se acercaron, la distancia entre ellos se acortó, al permitirse finalmente reconocer los sentimientos que habían estado creciendo durante tanto tiempo. En la quietud de la noche, se besaron por primera vez,
Sus labios se encontraron con una suavidad que contenía ternura y anhelo a la vez. A medida que avanzaba la noche, un beso llevó a otro, y en poco tiempo se perdieron el uno en el otro. Esa noche, por primera vez, tuvieron intimidad, completamente vulnerables, sin reservas. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana, Ovina se recostó junto a Selini, con el corazón lleno, pero la mente intranquila. Ya no podía ocultar la verdad. Tenía que saber sobre la parte de él que había mantenido en secreto, la inseguridad que lo había seguido desde Ukaru hasta Saluba. Al volverse hacia ella, dudó antes de hablar. Selene, comenzó en voz baja, hay algo que he tenido miedo de decirte. Ella lo miró con curiosidad, con expresión amable. ¿Qué pasa, Ovina? Respirando hondo, continuó. En mi pueblo, la gente no me trataba bien. Me juzgaron por mi cuerpo, por mi tamaño, por mi hombría. Es más grande de lo que se considera normal. Y eso les asustó. Por mucho que intentara ser amable, solo podían ver esa parte de mí. Por eso me fui. Tenía miedo de que nadie la ignorara. Eso. Y pensé que tal vez sentirías lo mismo. Por un momento, Selene guardó silencio, y Ovina se preparó para su reacción. Pero entonces, para su sorpresa, ella rió suavemente, no por burla, sino con cariño y cariño. Ovina, dijo, negando con la cabeza. ¿Has estado preocupado por eso todo este tiempo? Ovina parpadeó, desconcertado. Bueno, sí, dijo. En mi pueblo, era un gran problema. Selene volvió a reírse entre dientes y luego extendió la mano para tocarle la suya con suavidad. Quizás los aldeanos exageraron. No sé qué pensaron, pero para mí no es un problema en absoluto. Estás perfectamente bien. Y más que eso, Ovina, no te veo solo por tu cuerpo. Te veo por quien eres. El hombre que me importa. El que tiene un corazón hermoso y talento. Eso es lo que me importa. Sus palabras fueron como un bálsamo para su alma, y Ovina sintió una oleada de alivio. Había pasado años cargando con el peso de sus inseguridades, creyendo que siempre se interpondrían entre él y el amor. Pero ahora, con Selim a su lado, comprendió que esos miedos no tenían cabida en la vida que estaba construyendo. Con el paso del tiempo, la vida de Ovina en Saluba City floreció de una forma que jamás imaginó. Su negocio de carpintería siguió prosperando, con cada vez más clientes buscando sus muebles de fina artesanía y su intrincada ebanistería. Su reputación como artesano experto creció, y pronto Ovina se vio muy solicitado en toda la ciudad. Pero no fue solo su artesanía lo que llamó la atención. Empezó a notar cómo la gente lo miraba, no con miedo ni juicio, sino con admiración y curiosidad. A diferencia de Ukaru, donde su enorme hombría había sido objeto de chismes y rumores, en Ciudad Salouba parecían tener una visión diferente. De hecho, lo que una vez fue su mayor inseguridad ahora se consideraba un don, algo que muchos en la ciudad consideraban un signo de fuerza y virilidad. La confianza de Ovina creció al darse cuenta de que ya no estaba atado a las ideas estrechas de su pueblo. Aquí, en la ciudad, era libre de ser él mismo, como artesano y como hombre. Su relación con Selene se profundizó y ella continuó recordándole que lo valoraban no solo por su apariencia, sino también por su corazón y talento. Con su apoyo, Ovina aprendió a aceptar las partes de sí mismo que alguna vez consideró una maldición. Una noche, sentados juntos en el apartamento de Ovina, con el resplandor de las luces de la ciudad a través de la ventana, se volvió hacia Seleni con una sonrisa. He estado pensando, dijo con voz pensativa. Hace mucho que me fui de Karu. Quiero volver solo de visita. Quiero ver a mi abuela y mostrarle la vida que he construido aquí. También quiero encontrarme con Chidi, mi amigo que me aconsejó que me fuera del pueblo. Tenía razón en todo. Selene lo miró con cariño. Me parece buena idea, dijo. Me encantaría conocer a tu abuela y creo que es importante que regreses. Has crecido mucho desde que te fuiste. Ovina asintió. Había crecido no solo en éxito, sino también en cómo se veía a sí mismo. El niño que una vez temió los susurros del aldeano se había transformado en un hombre erguido, orgulloso de sí mismo y de la vida que había construido. Unos días después, Ovina y Selene partieron hacia la aldea de Ukaru. El viaje les resultó familiar, pero esta vez Ovina sintió una sensación de paz. En lugar de anxiety, regresaba no como el joven inseguro que había huido, sino como alguien que había encontrado su propósito y aprendido a aceptar su verdadero ser. Cuando llegaron a Ukaru, el pueblo lucía prácticamente igual que siempre. Las pequeñas chozas, los caminos polvorientos, los campos que se extendían a lo lejos. Todo era tal como Ovina lo recordaba. Pero esta vez algo había cambiado en su interior.
Mientras él y Selene caminaban por la aldea, Ovina sentía las miradas de los aldeanos sobre él. Pero esta vez no tenía miedo. No sentía vergüenza. Había crecido más allá de sus juicios, más allá de su estrechez de miras. Caminaba con confianza, con la frente en alto. Y por primera vez, no le importaba lo que pensaran. Algunos aldeanos susurraban al pasar, sorprendidos de verlo de vuelta después de tanto tiempo. Otros simplemente observaban en silencio, sin saber cómo reaccionar ante el hombre que había regresado, tan diferente del que se había ido. Pero Ovina no les prestó atención. Su atención se centraba en las personas importantes, su abuela y Chidi. Al llegar a la cabaña de su abuela, el corazón de Ovina se llenó de emoción. Mamá Nkechi estaba sentada afuera, con las manos ocupadas tejiendo una cesta, igual que el día que él se fue. Su rostro se iluminó de alegría al verlo acercarse. «Ovina, hijo mío», exclamó, levantándose lentamente de su asiento para abrazarlo. «¿Has vuelto?» Ovina la abrazó con fuerza. El aroma familiar de su hogar lo inundó. «Sí, mamá», dijo en voz baja. «He vuelto a verte y he traído a alguien conmigo». Se giró hacia Selena, quien sonrió cálidamente al acercarse. «Mamá Nkechi, ella es Selene. Ha estado conmigo en la ciudad y quería que la conocieras». Los ojos de Mamá Nkechi brillaron al tomar la mano de Selene. «Ah, así que esta es la mujer que ha conquistado el corazón de mi nieto», dijo con voz llena de cariño. «Bienvenida, querida». «De nada». Los tres se sentaron juntos afuera de la cabaña, compartiendo historias y poniéndose al día. Ovina le contó a su abuela sobre el éxito de su negocio de carpintería, sobre cómo la vida en la ciudad le había permitido crecer de maneras que nunca imaginó. Habló de cómo Selene había sido su constante apoyo, ayudándolo a aceptar su verdadero yo. «Estoy orgullosa de ti, Ovina», dijo Mamá Nkechi con voz suave y llena de emoción. «Has encontrado tu camino y te has forjado una vida. Eso es todo lo que siempre quise para ti». Sus palabras llenaron de gratitud el corazón de Ovina. La bendición de su abuela, la mujer que siempre había creído en él, significaba más que cualquier otra cosa. Era el último consuelo que necesitaba. Antes de irse de Ukaru, Ovina se aseguró de visitarlo. Visit Chidi, su viejo amigo, seguía siendo el mismo, cuidando su granja con la misma dedicación de siempre. Cuando Ovina lo encontró en el campo, Chidi lo recibió con una amplia sonrisa. «Ovina, pareces un hombre nuevo», dijo Chidi, abrazándolo fuerte. «Sabía que triunfarías en la ciudad. Me alegra verte de vuelta». Los dos amigos se sentaron a la sombra de un gran mango, como en los viejos tiempos, recordando su infancia y las conversaciones que llevaron a Ovina a irse. Ovina agradeció a Chidi por animarlo a seguir su corazón y por ayudarlo a ver que había un mundo más allá de los estrechos confines del pueblo. «Te ha ido muy bien, amigo», dijo Chidi, dándole una palmada en la espalda. «Estoy orgulloso de ti». Con la bendición de su abuela y el apoyo de su viejo amigo, Ovina sintió una profunda satisfacción. Su tiempo en Ukaru había dado un giro completo. Había regresado no para reclamar nada, sino para demostrarle a la aldea y a sí mismo que había madurado más allá de los rumores y los juicios que una vez lo frenaron. Al dejar Ukaru con Selene y regresar a Ciudad Salouba, Ovina caminaba con una renovada confianza y propósito. Ya no cargaba con el peso de su pasado. Había aceptado quién era, su talento, su cuerpo, su espíritu. Y con Selene a su lado, se sentía listo para seguir construyendo la vida que siempre había soñado. Con Selene a su lado y la bendición de su abuela aún presente en su corazón, Ovina supo que estaba listo para seguir adelante sin miedo ni vacilación. Los años siguientes estuvieron llenos de crecimiento y nuevos comienzos. El negocio de carpintería de Ovina continuó prosperando, superando sus expectativas. Ya no era el joven que alguna vez dudó de su valía. En cambio, se había convertido en un artesano respetado en la ciudad, con clientes que buscaban su trabajo desde todos los rincones de Salouba. El orgullo que sentía por su oficio solo era comparable al orgullo que sentía por la vida que estaba construyendo con Selene. Selene también continuó prosperando en su obra. Sus esculturas ganaron reconocimiento en la comunidad artística. Y se hizo famosa por su capacidad para capturar emociones de la manera más delicada y poderosa. Juntos, ella y Ovina apoyaron sus sueños, encontrando alegría en sus respectivos éxitos y consuelo en sus luchas compartidas. Su amor, cimentado en la confianza, el respeto y una profunda conexión emocional, se fortaleció día a día. Como todas las parejas, enfrentaron desafíos, momentos de incertidumbre, decisiones difíciles y las dificultades cotidianas de la vida. Pero enfrentaron esos desafíos juntos, sabiendo que su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar.
Cada prueba que superaron solo profundizó su amor y fortaleció los cimientos de su relación. A pesar de todo, Ovina nunca olvidó las lecciones que aprendió en su camino. Había llegado a comprender que el amor no se definía por la perfección física ni por las expectativas sociales. No se trataba de lo que pensaran los demás ni de cómo lo juzgaran. El amor verdadero consistía en encontrar a alguien que te viera tal como eras. Alguien que te aceptaba sin juzgarte y te amaba de maneras que trascendían lo superficial. Selene había sido esa persona para él. Había visto más allá de sus inseguridades, más allá de los susurros de su enorme virilidad, y había aceptado al hombre en el que se había convertido. Con ella, Ovina aprendió que el amor se basaba en la aceptación, la confianza y la disposición a ser vulnerable. Encontró en ella una compañera que lo comprendía, lo apoyaba y lo amaba incondicionalmente. Juntos, Ovina y Selene redefinieron el significado de amar y ser amado. Y mientras permanecían uno junto al otro, mirando hacia el futuro, Ovina supo que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Más fuertes, más sabios y más enamorados que nunca.